Bien, qué bueno estar una vez más reunidos, celebrando la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ya con un tema que se ha extendido por mucho y creo que se extenderá mucho más, está siendo más largo de lo que yo había sospechado, ¿no? Pero igual hay un montón de detalles que vamos a ir tocando y creo que vamos a ir aprendiendo. Pero una cosa que siempre voy a estar enfatizando, recordando, para todos estos temas que tienen que ver con lo que viene, lo que vendrá, lo que fue, es hacer esta distinción entre lo que es el conocimiento objetivo, es decir, lo que las cosas verdaderamente son, lo que es real, y el conocimiento subjetivo, es decir, lo que a mí me parece. A veces nosotros podemos confundir estas dos cosas y entonces esto es como cuando el médico nos dice que estamos enfermos, pero nosotros decimos, pues yo me siento bien, así es de que estoy bien. Este es un problema porque objetivamente está enfermo, solo que como se siente bien, entonces puede cometer muchos errores o al contrario, me siento enfermo cuando en realidad no lo estoy. Entonces, esto va a ser importante. Ok, habíamos visto, hoy no vamos a avanzar mucho, tenemos una lectura grande, vamos a adentrarnos al libro de Macabeos y vamos a aprender algo interesante sobre esa historia. Antes de leerlo, vamos a leer capítulo 1 y capítulo 2, pero vamos a seleccionar solo pasajes. Ahora, solo he escogido ciertos pasajes porque otros no vienen al caso. Claro, si estuviéramos estudiando el libro, entonces iríamos texto por texto, pero para el objetivo que yo tengo, no. Y entonces, quiero que entiendan esto, también voy a estar citando en la Biblia, de las Biblias católicas, la más prestigiosa por ser una traducción más certera es la Biblia de Jerusalén. Un poquito complicada de leer, a veces que es medio trabada, pero es la Biblia católica por excelencia, ¿no? En español, obviamente, estamos hablando de las Biblias en español. Y bueno, para los católicos, el primer y el segundo libro de Macabeos, entre otros, son libros inspirados. Para nosotros, no, es decir, no es parte o no son parte de nuestra Biblia, pero el hecho de que no sean parte de nuestra Biblia no significa que en determinado momento, que sea que hasta como prohibido, ¿no? Leerlos. Tanto así que cuando yo menciono, he leído esos libros, algunos hermanos se ponen medio extrañados. ¿Y usted por qué anda leyendo eso? Como si de magia negra se tratara o algo por el estilo. Por el contrario, eso nos da un trasfondo para entender la mentalidad judía. Después vamos a ir a, decíamos, habíamos visto, permítame, voy a compartir la pantalla para que veamos dónde nos habíamos quedado en la gran presentación que tenemos, ¿no? Decíamos cuando veíamos esto que sobre la cuarta bestia hay dos teorías que son principales. Unos dicen que se trata del imperio seleucida y ahí nos vamos a enfocar hoy. Después vamos a dejar los otros. Y otros dicen que se refiere al imperio romano. Solo puse dos círculos aquí para mostrar en el mapa que en realidad los imperios eran semejantes en tamaño, eran imperios grandes, solo que el imperio seleucida es en la época de los macabeos. Ahora vamos a leer cómo afectó a los macabeos esa época, ¿no? Y los otros pues van a decir que Roma es esa cuarta bestia. Vamos a suspender cualquier juicio, puede que tengamos ya una conclusión, pero antes podemos analizar la otra teoría que es menos común. Ahora, en cuanto al cuerno pequeño, y aquí nos vamos a detener un ratito, probablemente vamos a utilizar unas 4 domingos para desarrollar este tema del cuerno pequeño, porque hay 4 teorías que rivalizan en sí, o sea, que se ven como mucho más abundantes, ¿no? Con mucha más fuerza. La primera de ellas es que es la que vamos a estar desarrollando hoy, que dicen, mira, vamos a ver la cuestión del cuerno pequeño, como se pinta en Daniel. Curiosamente, una cosa más que quiero mencionar es que cuando hablamos de un cuerno que es pequeño, pero se hace grande después, dice Daniel, un cuerno salió y luego parecía más grande que los otros.
y que crece y que derriba a tres. Muchos piensan que ese pasaje se basa en Apocalipsis, pero realmente no. Es en Daniel, en este lugar donde se encuentra esa idea del cuerno pequeño que luego crece. Y dice, y los 10 cuernos, el ángel está interpretando a Daniel, si recordamos el contexto, significan que de aquel reino, o sea, de aquel reino espantoso que era diferente, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente que los primeros y a 3 reyes derribará. O sea, ya la cuarta bestia es diferente que las otras bestias y el cuerno es diferente que los otros. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, ahí termina prácticamente la descripción. Luego nos vamos a meter a la cuestión del reino, que era donde estábamos desde el origen. He enumerado 6 características a partir de estos textos que dice este cuerno pequeño va a tener. Lo primero es que es diferente de los otros. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, eso ya va a variar mucho dependiendo de la interpretación, pero en sí es diferente. Su inicio es pequeño, se le llama cuerno pequeño, aunque después se hace más grande. Será blasfemo. O sea, eso significa hablará, que dice en este texto preciso que tengo aquí, hablará palabras contra el Altísimo. O sea, esto significa es un tipo que no respeta, como dijeran los mexicanos, no tiene padre ni madre, ¿verdad? Este tipo es un blasfemo. Será blasfemo, derrotará al pueblo de Dios, porque dice, hará las guerras, y a los santos del Altísimo, dice acá, quebrantará. O sea, quiere decir, derrotará al pueblo de Dios. En cierto sentido, ¿no? En cierto sentido. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Y 6, gobernará por 3 tiempos y medio. ¿Cuánto es un tiempo? Esto es bien, bien complicado, sí, por la palabra tiempo en hebreo. Ahí simplemente dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, algunos opinan, bueno, tiempo significa 1, ¿no? Y tiempo significa 2. Claro, tiempo se puede significar 2, 3, 4, 5, pero concluye. Significa 2. Y medio tiempo, bueno, 3 tiempos y medio. No le quise poner 3 años y medio, sino 3 tiempos y medio. La primera teoría, la que vamos a desarrollar hoy, pero no es la única, hay otras 3 que vamos a ver, así que ténganme paciencia, un poquitito de paciencia, así con esto, que está muy largo. Lo vamos a ir desarrollando, no se preocupen. Tarde o temprano vamos a llegar al final, espero, espero que Dios nos dé vida. Ahora no sabemos, ¿no? Espero que Dios nos dé vida para llegar al final, pero con un poquito de paciencia. Dice la primera teoría y es la que vamos a ver hoy. Que se refiere a este señor que pusimos aquí. Obviamente no hay fotos, o sea, no había fotos en esta época y la mayoría de estos hombres tampoco se hacía pinturas y si se hacían pinturas las falseaban. Es decir, hacían la pintura no como yo soy, sino como me gustaría ser. Pero este tipo era un sirio. Antíoco Epífanes era un sirio, era un griego. La idea es que el imperio griego. Para analizar estas 6 características, vamos a ver si las recordamos, no las vamos a ir enumerando constantemente, las vuelvo a leer. Es diferente que los otros, su inicio es pequeño, pero luego se engrandece. Es un tipo blasfemo, derrotará al pueblo de Dios, intentará cambiar los tiempos y la ley, y gobernará por 3 tiempos y medio. Bueno. Ahora, lo que saco aquí es una lectura, porque todo el mundo dice, oye, este es Antíoco Epífanes, y nunca dicen por qué. Y uno tiene el problema de que el libro de Macabeos no es parte de nuestra Biblia, y entonces es un libro oculto que la verdad está ahí en internet para quien quiera leerlo, y hasta está en YouTube, por si uno no quiere leer, sino solamente poner ahí para que suene el libro, ¿no? Como digo, he escogido ciertos pasajes. Empiezo a leer, estoy en el capítulo 1 y luego el capítulo 2. No es muy grande, pero solo voy a leer esos 2 capítulos. Y empiezo con el versículo 10. ¿Verdad? De ellos surgió, porque lo que está antes cuenta otra historia, cuenta la historia de Alejandro. De ellos, o sea, del montón de reyes que había ahí, surgió un renuevo pecador. ¿Oye cómo le llaman? Antíoco Epífanes. De hecho, él ni se llamaba Antíoco Epífanes. Ese es un nombre que él se puso. Y se puso Antíoco porque su papá era Antíoco y era el rey, entonces yo también me voy a llamar Antíoco.
Y Epífanes es porque él decía que era una manifestación de la divinidad. Epifanía quiere decir manifestación de la divinidad. O sea, yo soy en cierto sentido divino. O sea, esa es la idea que está ahí. Hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. El libro de Macabeos nos dice este dato histórico que es cierto. Este había sido prisionero y creció siendo prisionero en Roma. Claro, príncipe prisionero no es lo mismo que ladrón prisionero. O sea que sí lo tenían bien al hombre, pero no es que era libre. O sea, era prisionero en Roma y se escapó de la cárcel para venir y convertirse en rey. Subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos ha sobrevenido muchos males. O sea, la idea es, hagámonos griegos, dejemos de ser israelitas. Ya no me llamo Juan, ahora me llamo John. Ya no me llamo Josué, ahora me llamo Joseph. Esa es la idea, ¿no? Que está aquí. Pero claro, nosotros con los gringos no hay ningún problema, porque el mío también se llama Joseph. Pero la idea que está aquí es que ellos quieren hacerse griegos. Incluso hasta el sacerdote se llamaba Josué y después se va a llamar Jasón. O sea, que suene como griego la cosa, ¿no? En consecuencia, dice el versículo 15, me salto versículos, quiero que vean, 14, perdón, quiero que vean que me estoy saltando versículos, pero fue intencional y no es que los versículos que me haya saltado oculten misterios que no quiero revelar, sino que me voy a tardar mucho tiempo si leo todos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. O sea, ¿qué tiene que haya un gimnasio? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que en los gimnasios griegos se compite desnudo. Y para los hebreos, mostrar la desnudez, eso es impensable. Ellos no competían con shortcito, con pantaloneta, no, era desnudo para asegurarse que no hubiese mujeres dentro del gimnasio. Rehicieron sus prepucios, obviamente, porque un hombre circuncidado va a lucir raro en un mundo griego, ¿no? Entonces, rehicieron sus prepucios y no me expliquen cómo se hace eso porque no les voy a explicar. Otro día que estemos solo adultos, con mucho gusto. Renegaron de la alianza santa para atarse el yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Sigue diciendo el autor. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto. O sea, el mapa que yo les presenté no es preciso, porque este gobernó en Egipto, para ser rey de ambos reinos, con un fuerte ejército con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto. En el año 143, después de vencer a Egipto, aquí viene el detalle de los, ¿cómo se llama este? De los tiempos. No voy a hacer los cálculos de los tiempos que hacen los adventistas, pero es interesante. 143 el año. Después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Venía victorioso, derrotó a los egipcios. Venía victorioso el hombre. Entró con insolencia en el santuario, eso significa en el templo, y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, hasta eso se llevó. El arca parece que ya no existía porque no se enumera aquí. Las coronas y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. O sea, lo desmanteló prácticamente. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Ok, interesante. Como es que el autor de los Macabeos no nos está diciendo que este sea el cuerno pequeño, porque no es su teoría, ni menciona tal cosa. Aunque sí va a mencionar a Daniel más adelante. Pero menciona esto de que el tipo hablaba con gran insolencia. Muy bien, sigamos. 2 años después envió el rey a la ciudad de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén, o sea, al subrey, vamos a decirle, eso es lo que significa Misarca, es el subrey, con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz
Y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Voy hasta el versículo 39. Quedó su santuario desolado, o sea, de Jerusalén, como un desierto. Ya nadie subía a adorar. Sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida que su gloria, a medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. El rey publicó, y aquí es donde viene el problema. Hasta ahorita hay destrucción y todo, pero no ha habido este problema que vamos a enfrentar ahorita. Es el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. O sea, el rey quiere acabar con la diversidad de lenguas. El hebreo es prohibido, entonces. O sea, quiere acabar con lo que distingue a un pueblo de otro y abandonar a cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real. Claro, ¿cuál es el problema con que me pidan que yo solo hable inglés? Y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Aquí van las costumbres. Debían suprimir en el santuario holocaustos. No más celebración de holocaustos en el templo. Extrañas en el país, ¿no? Bueno, holocaustos, sacrificios y libaciones, no más. Se debía profanar los sábados y las fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impureza y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas las costumbres. Este es el edicto del rey. Seguimos avanzando. El día 15 del mes de Kisliu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación desoladora. Esto se menciona en Mateo, más adelante, esta abominación desoladora, que es una expresión bien curiosa, ¿no? Pero dice él, Macabeos, levantó ¿y qué significa eso? Rompían, déjame ver, creo que me estoy tapando un poquito la lectura. Aquí está. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraba con un ejemplar de la alianza en su poder, o sea, con un libro de la ley, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la santa alianza, y murieron. Inmensa fue la cólera que desató sobre Israel, el rey. Bueno, aquí nosotros ya terminamos el primer capítulo. Nosotros aquí vamos a ver una pequeña diferencia entre Israel y los demás pueblos. O sea, Israel, el pueblo de Israel actual, es curioso realmente. ¿Sabían ustedes? No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, los romanos hablaban latín, no sé si sabían eso. Y el latín hoy por hoy es una lengua muerta. Nadie habla latín. Hay muchas personas que saben, pero se le llama lengua muerta porque los niños no hablan latín. Nadie tiene latín como la lengua propia, la lengua materna. También el griego ha cambiado. Los únicos que han logrado revivir una lengua muerta son los hebreos. O sea, es increíble realmente este pueblo, porque cuando ellos se organizaron como Estado, entonces la pregunta era, ¿qué idioma vamos nosotros a hablar como Estado? ¿Qué idioma le vamos a enseñar a nuestros hijos? La mayoría de los que estaban en Israel en ese tiempo, cuando erigieron el Estado de Israel, hablaban español, porque hasta hoy en día hay personas que hablan español como lengua materna en Israel,
un español bien interesante que ellos le llaman ladino, no le llaman español. Es bien interesante ese tipo de español. Hay israelitas que hablan alemán, ellos le dicen askenaz, no le llaman alemán. Y entonces se preguntaban, ¿qué? O inglés, porque muchos hablamos inglés. Y dijeron, no, nuestro idioma es el hebreo, pero nadie habla hebreo. Solo los grandes rabinos saben hebreo. Bueno, pues, enseñémoselo a nuestros hijos y punto. Y entonces el papá no sabía mucho hebreo, pero se aprendía un poquito para hablarle en hebreo al bebito cuando estaba creciendo, para que tuviera esa como su lengua materna. Y curiosamente es el único pueblo que ha logrado revivir una lengua. Así de obstinados son con sus costumbres. Entonces, eso significa que cuando el rey lanza el edicto, pues todos los gentiles, como dice el texto, dijeron, heme aquí, dale, no hay ningún problema. O sea, ya no tenemos, no servimos a nuestro Dios. Sirvamos al de estos, pues ya estuvo. El mismo. Cambiamos nombre, ya estuvo. ¿Qué? Hablemos su lengua. Listo. O sea, las prácticas, lo que ustedes quieran. O sea, no hay ningún problema. Pero los israelitas dicen no. O sea, este es el punto. Y se ponen, se obstinan. Y entonces el rey desata una gran cólera contra ellos. Y muchas de las cosas que hizo el rey tenían que ver con, vamos a fastidiarlos. O sea, ¿por qué llevar un cerdo y sacrificarlo en el altar del templo de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo se opusieron? Entonces vamos a entrevistar a un judío. ¿Cuál sería la peor cosa que podríamos hacer contra ustedes? Bueno, pues no sé, obligarlos a comer cerdo. Ah, es impuro, ¿sí? Ya no, pues entonces no los voy a obligar a comer. Los voy a obligar a sacrificarlo. Y vamos a sacrificar este. Y otra cosa que tenían prohibido los hebreos era hacer altares en los diferentes pueblos. Les hicieron altares en los pueblos. Y ahí sacrificaban cerdos o sacrificaban a los ídolos. O sea, esta era la idea. Entonces, en medio de esta gran polémica que se levanta aquí, donde el autor dice, este tipo hablaba con palabras insolentes, ¿no? Como el cuerno pequeño, este tipo puso la abominación, porque era abominación a Dios, la cuestión del cerdo, la abominación desoladora allí en el templo, y ellos lo pudieron contemplar y lo llamaron así. En medio de esto, quiero que vean a este hombre. A esto se refiere nuestra segunda lectura. Hay un hombre que es diferente, ¿no? Y para este momento, cuando este va a hacer esto, quiero que vean que ya está viejito. Solo vive 2 años más y resulta, o 1 año más, no estoy seguro, y resulta que el autor dice que murió porque le llegaron sus días, o sea, está anciano. Por aquel tiempo, Matatías es un anciano, no es un joven, aunque lo que va a hacer parece de joven, tipo Caleb, ¿no? Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Jehoarif. No sé quién es este, porque esto está escrito en griego, no en hebreo. Dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín, un pueblo. Tenía 5 hijos. Juan, por sobrenombre Gadí, el mayor. Simón, llamado Tasi. Judas, llamado Macabeo. Eleazar, llamado Abarán. Y Jonatán, llamado Afús. Matatías, me salto un montón de versículos. Y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de sayal, o sea, de silicio, y se entregaron a un profundo dolor por todo lo que estaba sucediendo con este rey Epífanes. Los enviados del rey encargados de imponer la apostasía, o sea, no solamente había gente que se encargaba de imponerla, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Había que sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados y se presentaron. Aquí viene el ofrecimiento del diablo, ¿no? Tomando entonces la palabra los enviados del rey, le dijeron a Matatías, se dirigieron, perdón, a Matatías, el hombre más respetable, más anciano, probablemente, y le dijeron, tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad, y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Es familia ahí. Acércate, pues, el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones. Los notables de Judá, en Judá también, ¿okay? Y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey,
y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro y muchas dádivas. Primero tratamos de corromper al hombre, ¿no? Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda. Josué capítulo 1, ¿no? No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Josué está en mente de este dicho: mi casa y yo serviremos a Jehová. Apenas había cumplido de pronunciar estas palabras cuando un judío se levantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al edicto real. Pues aquel dijo: si este no agarra la orden, pues yo sí, ¿verdad? Con mucho gusto. Al verle Matatías, se inflamó de celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y le degolló sobre el altar. No sacrificaron al cerdo, sacrificaron al semejante judío, ¿no? Al punto, también el enviado del rey que obligaba a sacrificar, perdón, al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Claro, no sé si lo hizo él, él estaba anciano, o lo hicieron sus hijos a orden de él. O sea, al verlo actuar, el mundo se revolvieron ahí. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Simri, hijo de Selú. ¿A qué se refiere este texto? Lo que pasa es que como estamos, Macabeo está escrito en griego, entonces cambia los nombres. Pero si recordamos a este es Eleazar. Aquí le llama Pinjas, ¿no? Este es, ya déjeme ver el nombre de este. Ahorita se me fue. Es el nieto de Aarón, que encontró en la puerta del tabernáculo a un judío teniendo relaciones sexuales con una moabita en el libro de los Números. Agarró una lanza y los atravesó a los dos ahí, por el irrespeto ante la tienda del Señor, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. Y entonces, curiosamente, hace una gran muerte ahí, pero el Señor en el libro de los Números dice: por el celo de él, la mortandad que yo estaba enviando dentro del pueblo, porque había una peste en el pueblo, cesó, porque la ira de Dios cesó. Y aparte de eso, el Señor dijo: a partir de este hombre van a venir los sumos sacerdotes de aquí en adelante, de este que hizo esta hazaña, su celo o mi celo en él. Bueno, entonces lo que el texto dice es que este Matatías hizo exactamente lo que hizo aquel en el Antiguo Testamento. Luego, con fuerte voz gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, o sea, los que estaban puros a la ley, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Bueno, me salté un montón de versículos que cuentan unas cuantas historias de Matatías. Los días de Matatías se acercaban a su fin. Dijo entonces a sus hijos. Ahora, noten ustedes la semejanza entre este discurso y el discurso de Hebreos 11. Ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora, hijos, mostrad vuestro celo por la ley, dad vuestra vida por la alianza de nuestros padres. Recordad las gestas que en su tiempo nuestros padres realizaron. Alcanzaréis inmensa gloria, inmortal nombre. ¿No fue hallado Abraham fiel en la prueba y se le reputó por justicia? José en tiempo de angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Pinjas, nuestro padre, por su ardiente celo alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno, el que estaba mencionando. Josué, por cumplir su mandato, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre.
Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Y luego menciona Ananías, Azarías y Misael. Por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Curiosamente, este hombre era un lector muy conocedor de Daniel. O sea, por si surgía la pregunta, oye, ¿este había leído a Daniel? Pues claro que sí, eso es lo que está mencionando. ¿Y cómo habría interpretado él la cuestión de las 4 bestias? Lamentablemente no lo dice. Dice, advertid pues que de generación en generación todos los que esperan en él jamás sucumben. O sea, el hombre está muriendo, está viejito, acaba de hacer una gran hazaña. O sea, una persona joven, pues sí, mata al otro, pero este es un anciano el que hizo esto. El que inicia la rebelión y ahora él sabe que se va a morir y antes de morirse le relata a todos estos héroes y luego les dice, aunque aquí me escapo unos cuantos versículos donde él deja dicho quién va a sucederlo en su rebelión. Y escoge a Judas, que no era el primogénito. Pero estas 2 cosas son importantes. Advertir, pues, que de generación en generación, sobre los que voy a hacer énfasis, todos los que esperan en él jamás sucumben. Este es su punto. Nunca sucumben, nunca terminan. Por el contrario, no temáis amenazas de hombre pecador. Su gloria pasará en estiércol y gusanos. Perdón, leí mal. No temáis amenazas de hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Estará hoy encumbrado y mañana se le encontrará. No se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sed fuertes y manteneos firmes a la ley, que en ella hallaréis gloria. A continuación los bendijo y fue a reunirse con sus padres. En lo objetivo, yo no puedo preguntarle a Matatías, ¿sí? Tal vez en el reino de los cielos le agregamos la pregunta. ¿Usted sí pensaba que este Antíoco Epífanes era el cuerdo pequeño del que hablaba el libro de Daniel? Obviamente él sí conocía el libro de Daniel. Lo había leído. Había visto estas 4 bestias. Claro que sí. Podía hasta citar de memoria los textos, ¿no? Y si uno le hubiera preguntado, ¿usted consideraría? No sé qué contestaría. Lamentablemente en el libro de Macabeos no nos da ese tipo de respuesta. No lo sé. Probablemente sí. Ahora, si nosotros vamos a lo objetivo, diríamos, si opinamos diferente, obviamente, que probablemente se equivocó. O sea, no, se equivocó, ese no es el cuerno pequeño, le falta todavía. Es más, el hermano que está predicando va a revelar todavía otras 3 teorías más adelante. Creo que usted se equivocó, señor Matatías. Sin embargo, Matatías logró ver algo que es lo que yo he estado mencionando. En lo subjetivo, él pudo triunfar porque notó 2 cositas de esta idea del cuerno pequeño. Los que confían en Dios, hijos míos, dijo él, jamás sucumben, jamás son derrotados. Pueden ser asesinados, pueden morir. Aquí tenemos el caso de los fieles que Matatías observa en su propia vida, entre los versículos que me escapé, de los hombres que están huyendo y se los agarran en día de reposo. Y entonces el general les dice, bueno, renuncien a lo que están haciendo, y ellos dijeron, no. Pues entonces peleamos contra ustedes, y ellos dijeron, si peleamos hoy en día de reposo, quebrantamos la ley. Y se dejaron matar porque era día de reposo. Nos están matando y nos mataron a todos. Pero nosotros no vamos a levantar una espada en día de reposo. Así vamos a ser fieles a la ley. Y Matatías lo conocía. Entonces él dice, sí, los pueden matar, pero nunca los van a derrotar, jamás. Entonces, ese es el punto primero. Los que confían en Dios y los que son fieles a Dios jamás sucumben. Y el segundo, que es el que él presenta, todos los impíos que son insolentes, hoy están en grandeza. Hijos, vivimos un tiempo difícil, vivimos un tiempo donde la insolencia gobierna, decía, donde los malos están encumbrados. Pero una cosa sabemos, que
que su futuro será gusanos y estiércol. O sea, ¿qué forma de describir eso, no? Para un judío. O sea, ¿qué cosa más bajeza? Es un judío. Mira, lo miras ahora encumbrado, pero ese no significa nada. Y precisamente he dicho muchas veces en Apocalipsis capítulo 13, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la, perdón, en el libro de la vida, dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se fascinan todos. La miran y dicen, wow, qué bestia. Cuando Matatías dice, lo miras ahorita arriba, sí, al estiércol va a ir a parar este. Y a los gusanos va a ir a parar. Ese es su destino. Y usted tiene que saberlo. Bueno, Matatías, creo yo, pudo ver al cuerno pequeño en este Antíoco Epífanes y nunca estuvo dispuesto a inclinarse, ni a asustarse, ni a asombrarse, sino permaneció fiel a la ley. Eso es lo que llamaríamos nosotros subjetivo. Eso es lo que llamamos subjetivo. Lo mismo con respecto a la... Nadie me entiende esta cuestión, pero yo siempre digo, mira, cuando uno muere, es que el Señor viene. Ah, el Señor viene, o sea que viene a tu encuentro cuando estás muerto. No me refiero a eso. Me refiero a que yo debo estar listo para el encuentro con el Señor porque yo no sé si Él vendrá hoy o vendrá dentro de 1000 años. Pero si viene dentro de 1000 años y yo me muero hoy, debía haber estado listo hoy, no dentro de 1000 años. Lo objetivo es cuándo viene Cristo. Lo subjetivo es cuándo lo encuentro yo. ¿Cuándo me topo con Él? Lo objetivo es quién es el cuerno pequeño. Y eso es lo que estamos descubriendo. Pero en lo subjetivo, Matatías lo vio en esta persona y dijo, no me voy a rendir ante él. O sea, aunque lo vea encumbrado, vuelvo a leer otra vez más. Es increíble realmente. Me encanta este discurso porque el autor de los Hebreos lo dice. O sea, este es exactamente, no el mismo, obviamente, no el mismo. Pero el autor de los Hebreos está ante una iglesia que está padeciendo mucho. Están siendo expropiados, se les quitan las casas. Él dice que no han combatido hasta la sangre contra el pecado, o sea, no hay mártires, pero están ante una situación inminente que se parece mucho a esto. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 11 habla de aquellos grandes héroes de la fe, aquellos que entregaron su vida por Dios. Y curiosamente diríamos, ¿será que este autor de los Hebreos ha leído este capítulo y hace exactamente lo mismo? Claro que sí. Esta es su inspiración. No fue llamado Abraham fiel en la prueba y se le reputó por justicia. José en tiempo de angustia, era esclavo, y lo tentó la mujer de Potifar, pero observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Mira su futuro. Pinhas, nuestro padre, por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno, porque no soportó a este hombre que cometía esta inmundicia en la casa de Dios. José, por cumplir su mandato, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo la herencia de esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo. Y esto es bien curioso cuando Dios toma la decisión de llevarse a Elías. Cuando Dios toma la decisión de que Elías no vea muerte, es cuando Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy aquí. Y entonces Dios toma la decisión, bueno, vas a ungir a Eliseo en tu lugar y te llevo. Te cumplo tu petición. Por su ardiente celo por la ley fue arrebatado al cielo. Ananías, Azael, Misaías, Azarías, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó a las fauces de los leones. Advertid, pues, que de generación en generación todos los que esperan en él jamás sucumben. No temáis amenazas de hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Estará hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Si saben esto, podrán luchar contra cualquiera. Curiosamente,
algo pasó con el celular de mis papás, ¿no? Se congeló y luego se desconectaron. No están. Ok, ¿algún voluntario? Continúo, ya voy concluyendo. No tenía pensado terminar ahorita, pero ya que necesitamos unos cuantos segunditos para que participen de la Cena del Señor con nosotros. Es interesante ver entonces cómo, eh, como decía, tal vez ellos, bueno, ellos lo vieron en él, entonces lo vieron en él. Probablemente nosotros no compartamos su punto y eso es totalmente válido, obviamente, eso se vale. Porque tenemos otro tipo de información. Siempre el que viene después tiene la ventaja del que vino antes, ¿no? Como a Newton cuando le preguntan cómo es que usted, es increíble cómo llega a tales hallazgos usted, cómo encontró tanta sabiduría, o sea, cómo llegó a descubrir lo que nadie antes de usted había descubierto. Y él dijo, lo que pasa es que yo he caminado sobre hombros de gigantes. Es la realidad. Entonces hay una gran ventaja en el que viene después. Puede ver las cosas con mayor claridad, pero si nosotros estuviéramos en el lugar de Matatías, miráramos a este insolente hablando cosas, miráramos a este insolente sacrificando un cerdo ahí en el templo, miráramos a nuestros ejércitos haber peleado y haber fracasado contra él, miráramos a él cambiando nuestras costumbres. Y curiosamente, ahora que me acuerdo, sobre lo que iba a hacer este falso. Déjame ver, vamos a compartir una vez más la pantalla. Lo que iba a hacer este falso, las características que habíamos puesto aquí. Es diferente de los otros cuernos. Claro, nadie antes de él impuso la costumbre griega como él. Su inicio es pequeño, claro, era prisionero en Roma. Será blasfemo, pues, se le llama insolente. Derrotará al pueblo de Dios, y también lo hizo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Claro, quiere que quiten los tiempos y quiere que quiten la ley. Y con tiempos, el problema aquí, y gobernará por 3 tiempos y medio, sí, dominó al pueblo de Israel poquito más, no exactamente 3 años y medio, y habría que hacer un cálculo muy grande ahí, pero poquito más de 3 años. Las fechas están en el capítulo 1 y en el capítulo 4 del libro de Macabeos, versículos 52 y 54, 54 y 52 respectivamente hablando. Cuando dice cambiará los tiempos y la ley, curiosamente aquí hay un problemita en el texto hebreo. Lo que pasa es que la palabra, déjenme ver, ya les comparto una vez más pantalla. La palabra tiempo en hebreo, hag, puede significar, déjenme ver. Ok, cometí un errorazo aquí. Bueno, si nosotros buscamos, eso es lo que voy a hacer. Déjenme un segundito. Cometí un errorazo porque tenía el texto abierto y se me cerró. Daniel. Daniel, capítulo 7. Ahora vamos a cambiar de versión. Vamos a poner la nueva versión internacional donde la encuentre. Ok. Dice en el versículo que nosotros estábamos leyendo ahorita, dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Lo que pasa es que la palabra hebrea, que significa tiempo,
también significa fiesta. O sea, ¿por qué los hebreos contaban los tiempos por las fiestas? Es decir, sobre todo la fiesta de la Pascua, por ejemplo, era el inicio de su calendario. Entonces, por alguna razón, la palabra tiempo, la palabra año y la palabra fiesta era una misma palabra. Entonces, por eso es que el traductor tiene que escoger, y los traductores de la Reina Valera escogieron la palabra tiempo, ¿no? Pensar a cambiar los tiempos y las leyes, que eso va a ser importante para la interpretación adventista, que vamos a ver dentro de 2 semanas. Y los de la Nueva Versión Internacional tratará de cambiar las fiestas, quitar las fiestas judías y los tiempos, bueno, las fiestas y las leyes. Bien, terminamos por hoy.